Hola, muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar por este medio, lo que es la tutoría de historia de la cultura. Como sabemos, hay una situación nacional y global en relación a este tema del coronavirus y tenemos que quedarnos aquí en casa. Lo importante es que estemos bien, ¿verdad? Y que tengamos cuidado y cuidamos mucho a las personas que están con nosotros. Vamos a ir desarrollando esta serie de insumos para que ustedes puedan tener pues una mayor apoyo en el tema de las tutorías y cualquier cosa también estamos para servirles. El día de hoy vamos a trabajar lo que es el módulo número 3 de la unidad didáctica modular de Historia de la Cultura. Primeramente, tenemos las diferentes perspectivas de la globalización. Estas perspectivas vamos a encontrarlas en diferentes espacios del espectro político. Vamos a tener una visión más fundamentalista principalmente a la derecha del espectro político y una perspectiva antiglobalizadora a la izquierda del espectro político. Es decir, por ejemplo, podemos decir que la perspectiva fundamentalista está más vinculada con partidos políticos liberales o con grupos más liberales, cámaras empresariales, empresas multinacionales. Y las perspectivas antiglobalizadoras las vamos a encontrar más desde perspectivas de grupos un poco más de izquierdas, grupos por ejemplo ambientalistas, comunistas, anarquistas. Y en el centro vamos a encontrar dos perspectivas, la desarrollista y la alterglobalizadora. Esto van a ser desarrollada por grupos un poco de tendencias más hacia el centro del espectro político. Ok, la primera perspectiva que vamos a encontrar es la fundamentalista. Ellos están a favor de la globalización y plantean que el mercado es capaz de resolver los problemas sociales. Es decir, desde el punto de vista de un fundamentalista, el mercado, a través de las leyes de la oferta y la demanda, es capaz de resolver y podría ser factible que, por ejemplo, los servicios sociales básicos sean desarrollados por iniciativa privada porque la iniciativa privada lo soluciona casi todo, ¿verdad? Aquí plantea en el segundo punto de principios básicos desregulación de cualquier actividad e incentivar la competitividad y el libre cambio. ¿Qué es desregular? Por ejemplo, en Costa Rica la salud está regulada o está encabezada por la Caja del Seguro Social. Durante muchos años, las telecomunicaciones y la electricidad estuvieron reguladas por el Instituto Costarricense de Electricidad. A partir del Tratado de Libre Comercio, esto se abrió al mercado, se abrió a la competencia y la ley de la oferta y la demanda, pues en buena teoría desarrolló una mejor actividad, una mejor competitividad en ese campo. El asunto es que se plantea que sea para cualquier actividad. Y pues ahí sí hay todo un debate porque hay cuestiones que sí tienen que ser o que se plantea que deberían de ser monopolio del Estado. Este, en el tema del desarrollo ideológico, vamos a tener una mayor fuerza de esta perspectiva principalmente a partir de los años 80 con lo que es la doctrina neoliberal desarrollada por la Escuela de Chicago. Principalmente este, se aplicó en América Latina, ¿verdad? Bajo la influencia de los Estados Unidos y el caso más patente es el caso chileno, ¿verdad? Hay un documental que les puedo recomendar también de Naomi Klein que se llama La doctrina del shock. Ahí pueden entender muy bien qué es el neoliberalismo, cómo la globalización va vinculada a este proceso, desde la perspectiva fundamentalista y cómo se llegan a imponer una serie de medidas que van en detrimento de lo que conocemos como el estado del bienestar. Actualmente, es tendencia de organismos económicos para aplicarlo como política económica mundial y se desarrolla una mayor confianza en los mercados y en la empresa privada. Este pensamiento único también parte de lo que es el fin de la Guerra Fría, la desestructuración del bloque socialista, porque vamos a ver, el bloque soviético servía de cierta manera como un contrapeso hacia lo que son los estados del bienestar, ¿verdad? En los países
eh, que estaban dentro del bloque capitalista, en muchos casos se desarrollaron ese tipo de políticas, este tipo de medidas para intentar desarrollar programas sociales y también para buscar este, establecer pues una medida de contención hacia ese tipo de movimientos de tipo socialista. Por ejemplo, el caso de Alianza para el Progreso con el presidente Kennedy que se aplicó en América Latina, por poner un ejemplo. La siguiente perspectiva, moviéndonos en el espectro político de derecha a izquierda, es la desarrollista. Plantea que la globalización inicia con la caída del bloque soviético y que a partir de ese hecho se han creado mayores oportunidades para corporaciones transnacionales como para el desarrollo local. Es decir, ellos no niegan la globalización, pero dicen que tiene que haber una concatenación, un ligame entre los aspectos internacionales como los aspectos locales. De hecho, se llega a hablar de un enfoque local, es decir, lo global insertado con lo local. Además, plantea que el Estado debe ser un ente regulador, generador de equilibrios macroeconómicos, ¿verdad? La macroeconomía es la economía global, ¿verdad? Y la microeconomía es la economía en pequeña escala. Entonces, el Estado es el que se tiene que encargar de regular, de generar esos equilibrios y busca establecer políticas para que los países pobres alcancen el nivel de los países ricos. De acuerdo con ellos, un país puede ubicarse en lugares privilegiados si logra unir sus capacidades internas con el capital internacional. Y hay un debate entre la reducción del Estado, la creación de uno más eficiente a partir de las crisis que se vivieron, principalmente desarrollada a partir del 2008, ¿verdad? Con la caída de Lehman Brothers y toda esta crisis inmobiliaria que hubo en Estados Unidos y que tuvo impactos alrededor del mundo. Entonces, lo más importante de esta perspectiva desarrollista es no negamos la globalización, no negamos las empresas transnacionales, el gran capital global, sin embargo, el Estado, el aparato estatal es el que tiene que desarrollar una serie de instituciones y una serie de mecanismos para potenciar lo local a partir de las oportunidades que nos da lo global. La siguiente perspectiva, igual moviéndonos en este caso hacia el centro izquierda del espectro político, tenemos la globalización. Esta plantea que la globalización inicia en el consenso de Washington, ¿verdad? Que es un proceso que se da justamente en este contexto de la caída del bloque soviético a finales de los años 80, inicios de los 90, y este consenso de Washington es cuestionado por analistas como por ejemplo Noam Chomsky, Antonio Negri y Naomi Klein. Naomi Klein es justamente la autora de este documental que les recomiendo, que se llama la doctrina del shock y donde se explica muy bien cómo se desarrollan, a veces a la fuerza, principalmente a la fuerza, procesos de desregulación y de imposición de políticas neoliberales en muchos países de América Latina. Dentro de los principios de esta globalización está regular el poder de mercado, existencia de legislaciones sociales mundiales, el proyecto de vida socialmente alternativo enfocado en la justicia y reconstrucción de movimientos sociales, ecológicos, culturales y de género en el contexto de una sociedad civil global. Es decir, ellos no niegan la globalización, pero plantean desarrollarla como una estrategia para establecer una sociedad civil global, es decir, para desarrollar un movimiento social a nivel global y no a nivel micro como antes sucedía o como ha sucedido particularmente en determinados estados, sino que aprovechar este proceso de interconexión que existe para plantear movimientos sociales, de género, ambientalistas. Dice que la globalización parte de un proceso de desarrollo capitalista desordenado y ficticio basado en la especulación, sobreproducción y el fomento de una crisis permanente. Y desarrollan movimientos alternativos al G8 y no están en contra de la globalización, pero sí están en contra de la pobreza, que en cierta medida también es generada a partir del proceso globalizador, ¿verdad? Con las desigualdades que hay entre países ricos, ¿verdad? Los países del G8, por ejemplo, y los países más pobres. La última perspectiva que tenemos es la antiglobalización. Esta perspectiva la vamos a encontrar a la izquierda totalmente del espectro político, ¿verdad? Ellos plantean que la globalización inicia con el descubrimiento de América, la expansión imperialista europea sobre este territorio, ¿verdad? La expoliación de todos los recursos que había en el continente y plantea una sociedad en que se supere el sistema capitalista.
que se desarrolle un autogobierno que impulse un nuevo tipo de Estado y la creación de una nueva cultura ecológica y social. Asimismo, ideológicamente se contrapone de manera férrea al poder hegemónico. Aquí vamos a encontrar grupos un poco más radicales, un poco más concentrados, principalmente dentro de perspectivas o de movimientos sociales más de corte comunista, socialista, anarquista. Y se le acusa de anarquista y de altamente utópica. Y plantea además que los movimientos antiglobalizadores se multiplican en los países con desigualdad y ensanchamiento entre la brecha entre los más ricos y los más pobres. Entonces, básicamente para culminar con esta temática, que ustedes entiendan que hay cuatro perspectivas principales de la globalización, es importante que lo vayan analizando todo este capítulo que sigue a partir de esas cuatro diferentes perspectivas, ¿verdad? Tanto la perspectiva fundamentalista, que está completamente a favor de la globalización, la perspectiva antiglobalizadora, que está absolutamente en contra de la globalización, y las perspectivas de centro, ¿verdad? Una que plantea que el Estado, ¿verdad? El aparato estatal es el que sirve de enlace, ¿verdad? Entre las diferentes facciones, y la otra que plantea que la globalización o la interconexión entre diferentes países y diferentes sociedades puede ser una herramienta para plantear el desarrollo de movimientos y derechos sociales, ambientales, culturales y de género, entre otros. En relación al segundo capítulo, vamos a ver los tipos de globalización y sus características. La primera globalización que vamos a ver, o la protoglobalización, se desarrolla hacia el siglo XVI, 15 y 16 con la expansión de las potencias europeas o de ciertos imperios europeos a través de América. Si ustedes observan bien el mapa aquí en la presentación, este sería el mapa colonial de finales del siglo XIX, que correspondiente a la segunda etapa de la globalización. En una primera etapa, la protoglobalización, vamos a ver eh, primero que nada, el desarrollo de la economía mercantilista y el capitalismo comercial. Este mercantilismo se fundamentaba principalmente en la obtención de oro y plata por parte de las potencias europeas o de los reinos europeos. Aquí vamos a hablar de monarquías absolutas. En este caso, las primeras monarquías que van a expandirse por el territorio americano y africano van a ser España y Portugal. Más adelante lo van a hacer Inglaterra, Francia y Holanda. ¿Cuál es la principal característica de este proceso globalizador? El desarrollo de rutas comerciales y principalmente del comercio. Es decir, el que tenía capacidad de comerciar, el que tenía capacidad de extraer principalmente oro y plata de los territorios, pues entonces era la potencia o el imperio o la monarquía más desarrollada o más importante. España y Portugal lograron extenderse por todo ese territorio que ustedes ven en el mapa de color rojo y rosado, y más adelante van a ser Francia, Holanda y sobre todo Inglaterra quien llega a tener una mayor cantidad de poderío económico y de territorio. Este poderío se va a dar a partir del segundo proceso de la globalización, donde tenemos, además del desarrollo de la revolución industrial, también el surgimiento de las primeras nociones de los estados nacionales, ¿verdad? En este proceso se va a dar a finales del siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, inicio del siglo XIX, con la revolución industrial inglesa y con la crisis del antiguo régimen. Recuerden que cuando hablamos de antiguo régimen, estamos hablando de la Revolución Francesa de 1789. En este proceso, la monarquía absolutista, encabezada por Luis XVI, va a caer en manos de los revolucionarios y va a darse una ruptura, ¿verdad? Con la caída del régimen monárquico y el surgimiento de movimientos o de sentimientos nacionalistas. Es decir, pasamos de un proceso donde hay grandes potencias, grandes imperios absolutistas, ¿verdad? Regidos bajo el derecho divino, a el inicio del establecimiento de naciones, ¿verdad? Lo vemos, por ejemplo, con el caso de la independencia de las 13 colonias, y la Revolución Francesa, y más adelante con los procesos de independencia de diferentes regiones en América Latina.
Eh, en este periodo, además, vamos a encontrar alternativas al liberalismo propuestas por Marx y Engels. En este periodo va a entrar en boga en un inicio lo que es el liberalismo económico y el liberalismo político. El liberalismo político como estrategia en relación a la crisis del antiguo régimen, es decir, el liberalismo político plantea libertades y derechos políticos, ¿verdad? Libertad de tránsito, libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de reunión. Y el liberalismo económico lo que plantea son libertades principalmente de comercio y la no intervención del Estado en la economía. En la perspectiva anterior, o en el periodo anterior, el mercantilismo se fundamentaba principalmente en que el Estado tenía un férreo control sobre los recursos, ¿verdad? A las coronas, a las monarquías había que pagarles mucho dinero y el liberalismo económico plantea que no, que la oferta y la demanda es suficiente. Estas alternativas al liberalismo económico que habla del capítulo son planteadas por Karl Marx y Friedrich Engels en el Manifiesto Comunista, donde se plantea que en este periodo históricamente siempre ha habido una clase social poderosa, privilegiada, y había una clase social desposeída. En este caso, la división o la consolidación de esas clases en esta segunda globalización va a ser la burguesía, ¿verdad? Ligada al capital industrial, y el proletariado, que es la persona que no tiene fuentes de ingresos, además de su fuerza de trabajo. Este periodo va a culminar con el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. La tercera globalización la vamos a conocer como postcolonial o de periodo entre guerras. Inicia a partir de la Primera Guerra Mundial y finaliza con el proceso de caída del bloque soviético. Se le conoce como postcolonial y en ella vamos a encontrar la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la conferencia de Bretton Woods, entre otros aspectos. Aquí vamos a tener una expansión y sobre todo en la Guerra Fría, una lucha, ¿verdad?, entre dos bloques hegemónicos, ¿verdad?, entre el bloque soviético y el bloque capitalista. Hacia los años 80 vamos a encontrar una crisis en el bloque soviético y también en el bloque capitalista. En, en el caso del bloque capitalista, después de la Segunda Guerra Mundial, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética se consolidan como potencias y eso les permite tener una injerencia importante sobre las naciones y sobre naciones nuevas que se fueron desarrollando a partir de un proceso de descolonización en Asia y en África. Este proceso va a generar muchísimas tensiones, pero hacia la década de los 80 vamos a encontrar un desgaste en la Unión Soviética, principalmente debido al gasto militar. Y Estados Unidos también gastó mucho militarmente, se involucraron en guerras que terminaron siendo económicamente muy malas para ambos bandos, ¿verdad? Para el caso de Estados Unidos, la guerra de Vietnam fue un total fracaso y en el caso de la Unión Soviética fue la invasión a Afganistán. Asimismo, en este periodo vamos a tener el desarrollo de la conferencia de Bretton Woods, donde se crean los organismos supranacionales financieros, que son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y hacia los años 70 y 80, Estados Unidos comienza a perder un poco su economía, comienzan a ingresar nuevos competidores, nuevas potencias o potencias que durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial estuvieron mal, pero que se fueron recuperando. Tal es el caso de Japón y la integración de los países europeos dentro de lo que ahora se llama la Unión Europea. Entonces comienza a haber una mayor competición. Este proceso finaliza en los años 80 y finalmente la cuarta globalización va a estar ligada a el desarrollo del neoliberalismo con empresas transnacionales y neoproteccionismo económico. El proteccionismo se había desarrollado en la segunda etapa, ¿verdad? O había iniciado, inclusive en la primera etapa también es una manera en que tienen los países de establecer reservas arancelarias o establecer bloqueos arancelarios a los productos de otros países. Por ejemplo, eso actualmente pasa mucho entre Estados Unidos y China. Y el proceso del neoliberalismo, ¿verdad? Donde los estados del bienestar que se desarrollan en la tercera etapa de la globalización, sobre todo durante el periodo de la Guerra Fría,
comienzan a retraerse a partir de la caída del bloque soviético. Respecto a la globalización económica, vamos a tener como aspectos importantes la deslocación y la tercerización de la economía. ¿En qué consiste la deslocación productiva? Por ejemplo, una empresa produce un teléfono. Entonces, este teléfono se vende en California o la casa matriz está en California, pero el desarrollo productivo más importante de ese teléfono, el trabajo más duro y usualmente peor pagado, va a ser desarrollado en otros países, ¿verdad? En países donde eh, los derechos sociales, las obligaciones con los trabajadores son menos, principalmente países del sudeste asiático. Esto es la tercerización, la deslocación productiva, ¿verdad? La casa matriz se encuentra en Estados Unidos, se puede encontrar en Alemania, en Italia, en fin, en diferentes países que tienen un amplio desarrollo industrial, pero la producción se va a desarrollar en otros lugares con peores condiciones laborales. Eso pasa también aquí en Costa Rica, es decir, por ejemplo, acá había una maquila que producía unos pantalones de mezclilla, en Cartago estaba, y esta maquila en determinado momento pues le resultaba más económico producir en Malasia o en alguna zona del sudeste asiático, puesto que las condiciones económicas y las condiciones laborales de esa región pues son muy diferentes a las que hay en Costa Rica. Asimismo tenemos el aspecto de la tercerización de la economía. Eso es cuando se da la subcontratación para diferentes actividades, es decir, hay una empresa que contrata a otra empresa para que maneje sus recursos humanos, o una empresa que contrata a otra empresa o subcontrata a otra empresa para que se desarrolle determinada actividad. También en la globalización económica vamos a tener la vinculación financiera. En esta época vamos a tener una interdependencia entre los países económicamente, que de hecho con esta situación que estamos viviendo con el coronavirus, para sacarlo a colación en la actualidad, pues una de las situaciones más críticas de la economía, de este parón de la economía global, es justamente la interdependencia que existe entre los diferentes países, ¿verdad? Y que todos pues la economía se está deteniendo. Bueno, en relación con el tema de la vinculación financiera, los países huéspedes, es decir, generalmente los países subdesarrollados, para poder vincularse económicamente con organismos supranacionales o con potencias, se les exige tener un bajo nivel de déficit, reducción de impuestos, privatización de servicios estatales y desregulación del mercado laboral. ¿Qué es bajo nivel de déficit? Deber poco. ¿Verdad? Entonces, en este caso, pues si un país tiene mucha deuda externa, probablemente no sea muy confiable para esos organismos. De hecho, hay organizaciones que se encargan de calificar a los diferentes países, ¿verdad? Como Moody's, Standard Poor's, entre otras, que son calificadores de riesgo y que establecen qué tanta calificación tiene un país para prestarle o no prestarle dinero. Asimismo, la reducción de impuestos a las ganancias de las empresas, ¿verdad? Limitar lo que es la base impositiva del país para hacerlo más atractivo. Privatización de servicios estatales. Esto también es muy polémico porque se plantea que los servicios que da el Estado, ¿verdad? Que pueden ser servicios de electricidad, telecomunicaciones, hasta salud, educación, entre otros, que pueden ser un poco más esenciales, sean privatizados, y la desregulación del mercado laboral. Es decir, por ejemplo, en Costa Rica, las leyes del mercado laboral están planteadas por un código de trabajo. Si eso se desregula, entonces se podría pasar a una ley de oferta y demanda, ¿verdad? Y sin una regulación laboral, pues es muy probable que se vayan a dar abusos sobre las personas trabajadoras. Finalmente, en el último aspecto de la globalización tecnológica, vamos a tener una revolución tecnológica, ¿verdad? En los últimos años, donde hay una reorganización del sistema económico y una deslocación productiva. Esta deslocación es lo que explicaba antes, que la mano de obra puede estar en un país y la casa matriz en otro, y la aparición de nuevas identidades a partir de lo que es el uso de, por ejemplo, las redes sociales, ¿verdad? Como lo vemos ahí en la imagen, que pues justamente en estos momentos
de guardarnos en casa, pues ha servido bastante para poder comunicarnos. Y vamos a tener una reterritorialización de las comunidades de inmigrantes, ¿verdad? Esta reterritorialización de comunidades, la vamos a ver a partir justamente de la posibilidad de comunicarnos a través de las redes sociales, ¿verdad? De diferentes grupos alrededor del mundo. En el caso de la globalización, política, vamos a tener como un antecedente de esta unión de países a nivel global, lo que es la Sociedad de las Naciones. Recordemos que esto fue un intento de establecer una unidad para mantener la paz, ¿verdad? Después de la Primera Guerra Mundial, no tuvo éxito. Y posterior a la Segunda Guerra Mundial vamos a tener lo que es el surgimiento de la Organización de las Naciones Unidas, donde vamos a encontrar principalmente recientemente lo que son relaciones de interdependencia. ¿Esto qué quiere decir? Que va a haber una concatenación de diferentes dependencias entre los países y sobre todo a partir de la caída del bloque soviético, la búsqueda de un mundo unipolar, ¿verdad? Ya no hay un bloque soviético, entonces ya no hay un enemigo, ¿verdad? Con el fin de la Guerra Fría y se busca la custodia de una democracia global. Eduardo Galeano, en uno de sus libros, que les invito también a leer a Galeano, habla de la creación de enemigos a la medida, es decir, dentro de una economía industrial militar, pues las guerras son algo necesario, ¿verdad?, para mantener ese modelo económico. Entonces, la custodia de esa democracia global, pues ha servido como discurso, como estratagema, como excusa para desarrollar diferentes movimientos armamentísticos y guerras en diferentes partes del mundo. En este caso, pues a partir del inicio del siglo XXI, sobre todo con el atentado hacia las Torres Gemelas, el 11 de septiembre, va a ser enfocado sobre todo en países de Oriente Medio, ¿verdad? En Afganistán y principalmente en Irak. De hecho, aquí tenemos al trío de las Azores, ¿verdad? Que son Tony Blair, George W. Bush y José María Aznar, ¿verdad? Mandatarios de Inglaterra, de Estados Unidos y de España, respectivamente, que plantean la invasión a Irak, supuestamente por armas de destrucción masiva, que al final, pues, la ONU no reconoció haber encontrado, o no encontró. Asimismo, tenemos la estructuración de diferentes bloques de poder, ¿verdad? En el caso de la Unión Europea y Estados Unidos y sus aliados, pues el más importante es la OTAN, que es una organización que surge a partir de la Guerra Fría, ¿verdad? De los países del Atlántico Norte. Y en el caso de China, ¿verdad? Y Rusia, tenemos la cooperación de Shanghái, donde aparte de China y Rusia tenemos a India y Pakistán. Esto no es poca cosa. Entre China, India y Pakistán, fácil, tienen la mitad de la población del mundo, ¿verdad? En China pueden haber más o menos 1.600 millones de chinos, ¿verdad? Es una cantidad de población muy grande y si supamos a la India y a Pakistán, pues es todavía mucho mayor. Y vamos a tener la idea de un gobierno global. Respecto a la globalización cultural, vamos a tener el concepto de hibridación cultural, es decir, la mezcla o el intercambio de culturas. Y esta hibridación se comienza a hacer de manera más patente a partir del descubrimiento de América y el discurso de superioridad europea. A partir del siglo XVIII vamos a tener el surgimiento del cosmopolitismo. Y por eso ponemos esta imagen. Si ustedes observan en esta caricatura, es eh, una revista francesa llamada Le Petit Journal. Ahí en la imagen, abajito se lee un poco en francés que Francia va a llevar la libertad a Marruecos, ¿verdad? Va a llevar la civilización. Entonces vemos a Francia, ¿verdad? Como una mujer, ¿verdad? Con lo que parece ser como un corno, ¿verdad? De oro, ¿verdad? Lleno de monedas, llevando riquezas, ¿verdad? Y vemos a los marroquíes ahí sentaditos como viendo un libro, ¿verdad? Con un arado, con mucha pobreza. Bien, esto fue muy importante a finales del siglo XIX para desarrollar lo que fue
los procesos de neocolonialismo alrededor del mundo, principalmente en Asia y en África, básicamente por esta misma visión europea como dueña del mundo y también por la admiración de culturas diversas. En esta época se buscaba mucho lo que era el afán por la colonización, por el descubrimiento de nuevos lugares, entre otros. Entonces vamos a tener una hibridación cultural que a esta época del siglo XXI pues es muchísimo más patente. Es decir, nosotros en Costa Rica podemos tener influencias culturales de los Estados Unidos, hay gente que puede tener más influencia con lo que es la cultura japonesa o con alguna cultura europea, con la cultura mexicana, ¿verdad? Podemos encontrarlo en diferentes ámbitos de la vida. En el siglo XIX, dentro de esta globalización cultural, vamos a tener el nacionalismo homogenizador. Cuando vimos el tema de la globalización histórica, pues hablamos también de lo que fue la Revolución Francesa y el surgimiento de las naciones. Bueno, para que una nación surja, tiene que eh, estar dentro de la mente de la persona la idea de que esa nación existe. Entonces, por ejemplo, en el caso costarricense, se planteó en algún momento los ticos, igualiticos y blanquiticos. Bueno, eso es falso, ¿verdad? No somos, no somos blanquiticos, pero esa idea de nación se comienza a desarrollar, ¿verdad? Se comienzan a establecer símbolos nacionales, banderas, escudos, y esto va a tener consecuencias también importantes, como el miedo a la diversidad cultural y un intento de estandarización social. Por ejemplo, vean el caso de las matitas, ¿verdad? De la macetita, ¿verdad? Que le dice estoy feliz de nacer en esa maceta y no en aquella. Eso es un poco la idea del nacionalismo, ¿verdad? La identidad nacional se fundamenta en que yo como costarricense soy porque soy diferente a quién, ¿verdad? Entonces, al otro. ¿Y quién es el otro? ¿Verdad? El otro puede ser el nicaragüense, puede ser el panameño, puede ser el indígena, puede ser el negro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dentro del discurso inicial de Costa Rica a finales del siglo XIX no, no existía una noción de que esas personas fueran costarricenses o debieran de ser reconocidas como costarricenses. Y son cosas que pues de alguna u otra manera se mantienen en la actualidad. Finalmente, respecto al último aspecto de la globalización cultural, tenemos el debilitamiento de las lenguas autóctonas, ¿verdad? Que es justamente lo que les comentaba en la diapositiva anterior, es decir, vamos a tener una invisibilización de determinados grupos, en este caso, pues los grupos indígenas han sido y siguen siendo invisibilizados, ¿verdad? Actualmente tenemos una situación de, de, de ataque, ¿verdad? A poblaciones indígenas en la zona sur de Costa Rica, ¿verdad? Vamos a ver falta de políticas de alfabetización y exterminio físico de los habitantes. En este caso, pues estas políticas de alfabetización durante muchos años se dio. Actualmente, pues sí hay un intento de recuperación hacia esa cultura, ¿verdad? Por parte principalmente de profesores de cultura bribri, de cultura cabécar, pero esta cultura o esta riqueza cultural no está para todos nosotros, ¿verdad? Solamente es hacia ellos mismos. Y finalmente, en el último aspecto de la cultura global pero diversa, vamos a tener eh, pues una hegemonía, ¿verdad? Del estilo de vida, perdón, norteamericano, ¿verdad? Centrado principalmente en el consumo, ¿verdad? Y se da un papel preponderante de la persona joven. Esto tiene sus problemáticas, ¿verdad? Porque se intenta establecer la juventud como un valor, ¿verdad? Entonces, dentro de este discurso podríamos pensar que la no juventud o la vejez es algo negativo, ¿verdad? Se ve a la persona mayor eh, como poco productiva, como que puede aportar poco. Y asimismo vamos a tener la pugna entre una cultura de masas y una cultura global.
Y con esto llegaríamos al final de la presentación y de los capítulos correspondientes a la tutoría del día de hoy. Les reitero nuevamente, espero que estén muy bien, que se mantengan en sus casas en la medida de sus posibilidades y cualquier duda, cualquier recomendación o cualquier comentario, me lo pueden hacer a través del correo electrónico y estoy para servirles. Buenas tardes.